Perfecto. Bueno, entonces... Ay, que no me sale acá el de grabar. Listo. Bueno, mis profes, entonces muy buenas noches para todos. Deseando que todo esté marchando muy bien en sus vidas, sus hogares, sus trabajos. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro sincrónico, que es muy sencillo. Un poco es a modo de resumir estas primeras actividades, la matriz que realizaron y el foro que cerró este domingo que recién pasa. Por favor, me cuenta si ver la presentación, alguien que active el micrófono y me diga. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces, antes de empezar como tal la sesión, quisiera conocer sus apreciaciones sobre lo que ha sido el proceso de estas dos primeras actividades en relación al acompañamiento y a la retroalimentación. No sé si han revisado pues con detenimiento la retroalimentación que he hecho, por lo menos ¿en qué? Perdón, le admito aquí, en la matriz, lo estoy haciendo igual en el foro lleva un poco más de tiempo porque tengo que revisar no solo la participación inicial en donde dan respuesta a las 3 preguntas, sino sus réplicas a los compañeros. Entonces digamos que me lleva un poquito más y lo mismo elaborar pues por cada uno sus comentarios. Entonces, mientras, a ver si llegan algunos otros, quisiera saber cómo se han sentido en el proceso, cómo han sentido la asignatura hasta aquí, ya estamos en la 5ª semana. Entonces, pues no sé si alguno quiera tomar la palabra. Si de pronto hace falta algo que valga la pena mejorarlo, tenerlo en cuenta para dinamizar la asignatura. ¿Ninguno? Profe, no, Catalina. buenas noches. Hola, Catalina. Profe, no, muy agradecida con usted, puesto que siento que es una persona muy humana en cuanto al proceso que llevamos. Es consciente del rol que desempeñamos cada uno como docente o trabajador, ¿cierto? Entonces muchas veces no nos queda tiempo de mirar la plataforma en el día y usted nos informa y esa parte del WhatsApp me parece súper buena porque está uno pues como al tanto de qué está pasando y movilizándose en torno a la actividad. La motivación suya también hace muy buen énfasis en eso, profe, porque es que usted nos motiva todo el tiempo frente a la materia y eso le da a uno curiosidad, lo motiva también a presentar las actividades con tiempo. Usted es una persona muy acuciosa y saca de su tiempo y nos mantiene al día las calificaciones. Entonces, me parece que ha sido una experiencia maravillosa. No terminaré la maestría con tanto estrés frente a esta materia. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Catalina. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga otra apreciación, quizás sobre los comentarios de retroalimentación, si les han parecido pertinentes? Adelante, Ruby. Se te escucha entrecortado. Sí, es que desde que me conecté tengo como dificultades en la conexión. Ahí está perfecto. Y ya me pasé al celular y tampoco. ¿Ahí me escuchas un poco mejor? Sí, perfecto, se te escucha. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches profe. Bueno, pues yo también, igual que la compañera que se dirigió hace un momento, yo te quiero dar muchísimas gracias, pues porque mi proceso fue un poco tardío al ingreso. Ya ustedes llevaban 2 semanas, casi 3 semanas cuando yo pude ingresar. Sí, 3 semanas, inclusive Sí, unos días más. sí. Me sentía muy angustiada. El proceso, pues finalmente el proceso tardío no fue culpa mía. Bueno, quizás no quiero echarle culpas a nadie, pero pues
Digamos que yo lo intenté lo máximo para poder estar al día y no. Sin embargo, al ingresar me sentía muy perdida, muy angustiada. Yo creo que más que perdida, muy angustiada por el proceso. Uno se angustia porque imagínese 3 semanas, Claro. es algo monumental. Sin embargo, pues vuelvo y te digo, yo te quiero agradecer porque lo que decía la compañera anterior es muy gratificante encontrar al otro lado, sin conocernos, sin nada, al otro lado de un aparato, una persona que te acoja, que te motive, que te dé pues como ¿cómo se llama? El empujoncito de decir, no, venga, espere, porque no podemos desfallecer, sino que para adelante es para allá. Entonces, que en vez de como coartarlo a uno, que finalmente, pues, al menos yo lo sentí, profe, muchísimas gracias, porque eso me dio ánimo de pronto para poder empezar la actividad. Muy perdida, vuelvo y te digo, Sí, sin claro. embargo, lo intenté muchísimo. Quizás también me dio mucha angustia porque en el momento del foro, pues como estaba atrasada, las lecturas atrasadas, el trabajo atrasado, sin embargo, lo intenté al máximo, espero haya podido ser pues como de un buen alcance académico. Y en el momento del foro, como fue el último día, porque no tuve antes más tiempo, sí se me dificultó en el momento porque estaba cerrado, a mí también a mí me aparecía como cerrado, y yo hacía las participaciones y no, o sea, nunca visualicé las mías, no sé, alcancé a ver una, y recuerdo haber hecho 4 y las otras no tengo ni idea, pero sin embargo, pues medianamente quedé tranquila de haberlo alcanzado a hacer. Muchísimas gracias por la motivación, profe, y la temática muy pertinente. Muchísimas Vale. gracias. Gracias, Ruby. Has tocado un tema muy importante. Alguno de los compañeros también me escribió porque estaba preocupado por el tema de la entrevista, porque en plataforma parecía solo una actividad de 8 días. Algo pasó en la configuración al clonar el curso. Hay unas personas que se encargan en el intersemestral de hacer los ajustes a las fechas, a las actividades, y pues digamos que nosotros llegamos casi que en la inmediatez a operarlo. Desafortunadamente, hay unas actividades en donde el cronograma quedó retrasado. Yo les voy a pedir el favor que con toda tranquilidad me escriban como si hay alguna duda o algún error que ustedes encuentren. Por ejemplo, el de la entrevista, no sé por qué lo configuraron como individual, es una actividad que siempre ha sido grupal, pues porque saca más riqueza, favorece también como a sus espacios y a mitigar un poco el ejercicio de esfuerzo, ¿cierto? Mitiga un poco el esfuerzo. Entonces, cualquier cosa que vean, crean que no soy yo ni que les estoy dejando más trabajo para que corran, no, no, simplemente me escriben, me avisan y yo ajusto según el cronograma que yo tengo, ¿sí? Yo el mío lo ajusté, pensé que estaba bien, realmente me confié y no, estaba corrido. Entonces, para que lo sepan, me lo hagan saber. Pasó con el foro, yo había cambiado la fecha, pero cambié la fecha de la calificación, más no la fecha de la participación, por eso muchos lo encontraban cerrado. Si algo no llega a aparecer en la calificación, por ejemplo, Ruby, tú me dices que participaste como 4 veces, y si yo no lo llego a ver, pues la rúbrica evalúa tu participación individual, o sea, la respuesta a las 3 preguntas, las réplicas a tus compañeros y las conclusiones. Si yo no veo eso, pues seguramente no te puedo poner evaluación, pero tú me escribes, ¿sí? Esto va para todos, profe, mire qué pena, es que seguramente no quedó, volvemos, revisamos y ajustamos. Yo he entendido en el ejercicio docente que la calificación debe ser una motivación. No debe ser el problema, mejor dicho, que lo someta a uno y que uno diga, Dios mío, pero ¿cómo lo voy a hacer? No voy a pasar, y menos, menos estando a puertas de graduarse, ¿no? Entonces, de hecho, he tenido valoraciones muy altas de sus ejercicios, porque entiendo que me están dando lo mejor y confío en eso, ¿sí? Y más en una asignatura como esta. Entonces yo no soy de las que teme colocar un 5 o corregir una calificación porque yo me haya equivocado. Por favor, me lo hacen saber con toda tranquilidad. Esto es de humanos y se corrige y se mejora. Bueno,
Alguien que me hable sobre la retroalimentación como tal, los comentarios que han recibido, quizás si les ha parecido oportuno, si hace falta algo como más puntual, no sé. Paula, adelante. Sí, buenas noches, compañeros. No, profe, yo en las comentarios que hicieron, en las participaciones, vi que todos estamos como en esa misma línea de que hay unos avances a nivel legislativo para para la inclusión, ¿cierto? Sí. Hay unos avances, pero también vemos que hace falta voluntad política, hace falta recursos a la educación, ¿cierto? La educación de calidad requiere de unos recursos económicos bastante altos porque hay que pagar personal, planta física, una cantidad de cosas que solamente el Estado podría financiarlo como tal para que no siga habiendo esa brecha entre colegios públicos y privados, ¿cierto? Sí. También vemos que no solamente es esa legislación a nivel educativo, sino que también hay es la voluntad política y las políticas sociales en torno a, a la sociedad como tal, ¿cierto? Porque entonces necesitamos también que esos niños, sus hogares tengan una vida digna, ¿cierto? O que todos tengamos pues como las condiciones para poder también la escuela trabajar de la mejor forma, porque no es lo mismo uno, por más que quiera, trabajar con niños que tengan necesidades, que tengan hambre, que tengan una cantidad de problemáticas. Entonces eso va no solamente con políticas para la escuela, sino con una política social, una política macro a nivel de país. Entonces yo en las participaciones vimos pues como eso, vi también como ese interés y esa responsabilidad de las personas, de los compañeros que están aquí en apostarle a, a respetar esa diversidad de ritmos de aprendizaje, a darla toda de parte de metodología didáctica para ese aprendizaje significativo. Entonces me pareció pues como muy enriquecedor esas El ejercicio. intervenciones, el Muy ejercicio. bien. Vale, muchísimas gracias. Bueno, te entraste ya en el tema propio de la sesión. Le paso la palabra a Juan Diego y arrancamos como con la presentación que les tengo muy a modo de resumen. Juan Diego, adelante. Buenas noches para todos. Hola. Profe, pues con respecto a lo que nos preguntan sobre las retroalimentaciones, a mí me parecen muy pertinentes porque usted siempre está pendiente, pues yo me di cuenta en el foro que a medida que íbamos participando, usted siempre nos estaba dando una respuesta, ¿cierto? Y decía si estábamos acertados, resaltaba lo más importante de lo que se estaba hablando en el foro. Y ya las individuales que nos ha hecho en la plataforma me parecen también muy puntuales porque usted también resalta los aciertos que tuvimos, lo valioso, y también dice, pudo haber mejorado en determinado detalle o en tal punto y hubiese sacado una mejor calificación. Eso me parece muy relevante porque eso lo motiva a uno a seguir. Dice, bueno, yo puedo dar más, o lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y a la profe le está gustando, por buen camino, porque a veces uno lo hace, uno a veces analiza la tarea y uno lo hace desde lo que uno piensa, y a veces dice, uno se queda con la duda, ¿estará bien? ¿Sería que lo enfoqué de pronto mal? Por al ver la retroalimentación, entonces uno se da cuenta de que lo estamos haciendo bien, y me parece muy, muy, muy importante esa retroalimentación y muy significativo desde su parte, porque se da uno cuenta que se sienta y lo lee detalladamente. Muchas gracias, profe. A veces me rinde la calificación, digamos, esta semana. Bueno, la semana que les leí las primeras matrices, recuerdo que todos estaban afanados porque ya lo último no me rindió tanto. Claro, en la medida en que ustedes entregan antes de tiempo, yo puedo avanzar antes de que me lleguen entregas de otros cursos, ¿sí? Pero cuando ya tengo lo de otros cursos, entonces como que me toca repartir miti y miti para poder responder. Intento ser muy rápida porque yo sé que ustedes necesitan una retroalimentación también, digamos que a tiempo. Para mí como estudiante eso también creo que es fundamental y por eso lo respeto mucho en ustedes. Quiero mostrarles un poco lo que yo hago con el foro para que se den cuenta. Esta fue la primera parte de lo que hice hoy, de lo que vengo haciendo desde ayer.
Entonces, por ejemplo, aquí está la respuesta de alguna de Judith, por ejemplo. Yo leo todo lo que escribe Judith, aparte de las réplicas individuales, y en relación a lo que ella escribe, yo digo, ah, bueno, aquí podemos aportar esto, ¿sí? Luego viene otro compañero o compañera, Juan Felipe, y aquí está la retro de Juan Felipe, que es lo que yo paso al foro. Luego sigue Laura Yesenia y así empiezo a revisar uno por uno. Entonces, si se dan cuenta, aquí llevo 12, 13 páginas, y eso que sin contar que ya leí las réplicas, porque yo me voy al foro y los busco a ver qué comentarios le hicieron a sus compañeros, ¿no? Entonces, aquí está el de Josué. Llevo hasta ahora, la verdad pensé que me iba a avanzar más, pero me citaron a una reunión y bueno, se me fue como la tarde. Realmente llevo como 8 nomás, como 8 o 9 revisiones de foro. Olga Lucía y Milena. Creo que con Milena terminé el día de hoy. Pero es para que se den cuenta que sí hay intento hacer un ejercicio juicioso de retroalimentación, porque creo que eso es importante, ¿no? Creo que eso es importante. El foro en este momento está oculto porque quiero que todos tengan la retroalimentación al mismo tiempo. Entonces no se preocupen, una vez yo ya tengo todo listo, espero mañana, ojalá mañana poderme sentar toda la mañana a hacerlo, poderles ya compartirles las calificaciones y los comentarios de retroalimentación que irán solo en la calificación, en el cuadrito de texto. ¿Listo? Josué, ¿volviste a levantar la mano? Profe, es que imagínate que al inicio, pues al inicio aparecía el foro con calificación y uno ahora observa calificaciones y ya no aparece el foro como tal, sino una vez pasa a la actividad de la entrevista, o sea, ya no está porque la tengo oculta. Les voy a compartir. Hoy me hicieron esa pregunta, es porque la tengo oculta. Entonces, miren, este es el foro, si se dan cuenta, entonces yo copio y pego el pedazo de la estudiante para poderlo leer, saber qué replicó y demás. Si yo me voy a calificaciones, porque alguien me preguntó, no me acuerdo si fue, ya miro quién fue la que me preguntó, porque yo le dije, no, mira, no sé qué pasó, voy a revisar. Miren, este es el foro, lo que pasa es que está oculto. Si ven que aquí está en azul, acá está en gris. Porque yo estoy calificando, ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo. Estas son las calificaciones del foro. Bueno, hasta ahora llevo esas poquitas, me falta mucho. ¿Listo? No, profe, muy juiciosa usted y me parece que usted va acorde con su materia. Hablamos de inclusión y usted hace acorde a esa materia, no como algunas veces que se encuentra uno como que desfasaditos de la clase que dan. Me parece muy juiciosa, profe, eso es de admirar y de copiar también, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quería mostrarles un poco cómo es el ejercicio para que cuando me demore un poquito ustedes digan, no es que la profe lee todo, o sea, no es que nos deje para lo último o califique por calificar, sino que, pues bueno, lleva trabajo. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión de hoy. A ver, tengo tantas cosas abiertas que ya la encontré. Bueno. Entonces, el saludo y bienvenida que ya se los di, vamos a hacer el cierre al foro de los lineamientos internacionales de la inclusión educativa y su eco en el ámbito nacional. La pregunta que quiero que entonces desarrollemos es ¿cuál fue su mayor aprendizaje de la actividad? Puede ser conceptual o práctico, ¿sí? Ya alguna de las compañeras nos comentó según la discusión del foro sobre, digamos que esa responsabilidad del Estado como garante de una educación, como la necesidad de imprimir recursos para mejorar, pero seguramente hay muchas más cosas que decir, ¿no? Luego les voy a hacer una corta contextualización de lo que será nuestra segunda unidad, el enfoque diferencial y la pedagogía de las diferencias. Creo que es mi unidad favorita por las actividades que tienen. Les recuerdo como el ejercicio de evaluación y la conformación de los grupos que ya empiezan a funcionar desde esta siguiente actividad. Entonces, la pregunta, ¿cuál fue el mayor aprendizaje de la actividad conceptual y práctico? Y aquí podemos unir como la matriz y el foro, porque realmente digamos que se entrelazan las dos. Antes de eso les voy a hacer un pequeño como resumen, ¿no? ¿Qué significa la educación inclusiva para la UNESCO? Dice, la inclusión se ve como un proceso de identificar y responder a la diversidad
de las necesidades de los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios, modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluya a todos los niños y niñas del rango de edad apropiado y a la convicción de que esta es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños. Bueno, permítame un momento. Están llamando de la portería, negro. Bueno, luego dice, otros elementos aportados por la UNESCO sobre la educación inclusiva, dice que se basa en el principio de que cada niño o niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, todos, y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados y los programas educativos puestos en marcha teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos, escolares y extraescolares. A veces nos quedamos con la sensación del aula. Yo me acuerdo que hace poco tiempo estuve enseñando en una transversal en pregrado, en presencial, y yo al salón, yo le digo la jaula, ¿sí? Yo soy de hacer clases afuera, porque creo yo que el salón como que lo cohíbe a uno de ver que el mundo realmente se está moviendo, ¿no? Y al hacer clase afuera yo les digo, mire, nosotros estamos aquí, pero el mundo no se detiene porque nosotros estemos aquí, ¿no? Entonces, digamos que uno tiene que estar muy, muy, muy a la vanguardia. Antecedentes de políticas internacionales, les recuerdo algunas, quizá las más tocadas por ustedes en el primer ejercicio. Está la Conferencia sobre las Necesidades Educativas Especiales de Acceso y Calidad, la Declaración de Salamanca en 1994. Está la Cumbre Mundial a favor de la infancia en Nueva York en 1990. Está la Conferencia de Educación para Todos, Satisfacción de las Necesidades Básicas del Aprendizaje en Tailandia, Dakar. Y la Declaración de las Naciones Unidas, normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en 1993. Argumentos que justifican el avance hacia una educación inclusiva. Hay tres elementos, los educativos, los sociales y los económicos. Esto es como una gran pirámide, ¿no? Tres puntas importantes. Las tres se mueven y deben moverse en una sinergia total para que se dé realmente la educación inclusiva. O sea, no podemos hablar de educación sin dejando de lado los componentes sociales, y no podemos hablar de educación sin un componente importante de inyección económica, ¿cierto? Lo mismo no podemos hablar de una sociedad que no se educa y de una sociedad que tampoco tiene recursos, ¿sí? Y una economía que no se mueve sin aportarle a la educación y a su sistema social. ¿Qué diferencia existe entre los conceptos de integración e inclusión? Se ha utilizado la palabra integración para describir procesos mediante los cuales ciertos niños en concreto reciben apoyo con el fin de que puedan participar en los programas existentes en las escuelas. Por el contrario, la inclusión sugiere un deseo de reestructuración del programa de la escuela para responder a la diversidad de los alumnos. Una escuela con orientación inclusiva entiende la diferencia como parte integrante de la experiencia humana. Esto me parece bellísimo, ¿sí? La integración es, venga y yo lo recibo y ya, ¿cierto? Pero la inclusión dice, yo me reestructuro, yo entiendo que el ser diferente es parte fundamental de esa experiencia humana que vivimos en el día a día, ¿no? Principios de la educación inclusiva, un currículum más amplio, lo hablaron ustedes en el foro, clases que acogen la diversidad, apoyo a los docentes, capacitación, mejores condiciones en infraestructura, y también algo que considero yo fundamental, la participación de la familia, que tiempo atrás se había dejado como de lado, ¿no? La carga de la educación inclusiva había recaído en las escuelas, en las instituciones,
Y oh sorpresa que digamos que aquí debe haber un andamiaje de todo el sistema educativo, todos los agentes educativos, todos los que hacemos parte del ejercicio de enseñar y de acompañar a otro en su aprendizaje. ¿Qué debe cambiar en el currículo para garantizar una escuela inclusiva? El concepto de una escuela para todos requiere un planteamiento de currículo diferente, flexibilidad y diversificación. Explicitación formal del currículo como un documento abierto a la crítica y a la reconsideración pública. Nueva perspectiva con fines sociales de la educación y una forma de evaluación diferente, total. La evaluación sumativa cada vez más está siendo como revalorada y la evaluación formativa, digamos que empieza a coger una gran importancia en el sistema educativo. Esperemos cambie pronto. Esto es un poco de lo que vamos a hablar en la segunda unidad. Dice que ¿para qué es el enfoque diferencial? Dice que trabaja para disminuir la discriminación, genera capacidades y oportunidades, promueve una sociedad más equitativa. ¿Cómo actúa el enfoque diferencial? Dice que identificando las vulnerabilidades, generando acciones concretas con los programas para prevenir, acá como que entran los programas de PP, prevención y promoción, creando rutas de acción y herramientas de acuerdo con los grupos poblacionales. ¿Qué se logra con un enfoque diferencial? Se logra movilidad social, inclusión social y la superación de la pobreza. ¿Quiénes se benefician de un enfoque diferencial? Las mujeres, los indígenas, la comunidad RON, el sector LGBTI, los afrocolombianos, raizales, paranqueros, niños, niñas, adolescentes, mayores, adultos mayores, personas con discapacidad, poblaciones víctimas y o vulnerables. Eso es un poco lo que vamos a trabajar. Las competencias que vamos a trabajar en la segunda unidad. Entonces, en gestión de conocimiento, buscamos reconocer la diferencia entre las discapacidades, los talentos excepcionales, las capacidades y así como las apuestas pedagógicas para el abordaje en las instituciones. Caracteriza las discapacidades y los talentos excepcionales desde una perspectiva pedagógica y humanista. Desde el compromiso social que buscamos, proponer planes de acción, de sensibilización y apropiación de una educación inclusiva. ¿Qué vamos a realizar? Una entrevista, prácticas educativas para una pedagogía de las diferencias. Tenemos una pizarra colaborativa en educación superior, retos, realidades frente al enfoque de identidades de género y una actividad del mapa conceptual, interculturalidad, educación en Colombia. Si no estoy mal, yo la manejaba individual, creo se mantiene, luego lo revisamos cuando lleguemos a ese momento. Estamos en este momento que es el de la entrevista, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos? Esta actividad busca analizar la importancia de las acciones del maestro en relación a la generación de las prácticas pedagógicas que valoren y resignifiquen las diferencias en el aula, de manera que puedan desarrollarse proyectos alternativos e innovadores que posibiliten la educación de todas y todas. A mí, creo que les escribí en el mensaje que esta es una de mis actividades favoritas porque es estar en el aula y decir, venga, seguramente cada uno de nosotros en distintos escenarios ha hecho algo que podría uno ubicar dentro de este enfoque diferencial importante en nuestro día a día. Entonces, al escuchar las experiencias de otros y cuando yo escucho las entrevistas, realmente lo que yo siento es que a nosotros como país o como docentes nos hace falta sistematizar lo que hacemos, porque realmente hacemos grandes esfuerzos, muchas veces con las uñas, para que otros hagan parte de él. Vamos a reconocer esas apuestas pedagógicas. Bueno, ustedes van a realizar una entrevista de acuerdo a un guión. Recuerden que el guión tiene unas características. Creo que si no estoy mal son 5 preguntas, una entrevista semiestructurada. Ya ustedes me imagino en investigación entienden de qué se trata la entrevista semiestructurada para que ahonden sobre los asuntos que van surgiendo en la conversación o ampliar las preguntas de ser necesario. Importante,
van a subir la entrevista a YouTube, ¿cierto? Y ustedes van a compartir la URL en público, ¿sí? Porque si me la dejan privada, pues yo no voy a poder acceder. Junto con el guión también, para que yo pueda, digamos que revisar y hacer, pues, la retroalimentación. ¿Listo? ¿Hasta ahí está todo claro? Profe, una Sí, pregunta. señora, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches. En el guión solamente van las 5 preguntas como Sí. tal, la pura pregunta. Sí. Sin respuesta, o sea, es el guión. No, sí, por eso es el guión. Simplemente es la estructura que tú vas a seguir, que las preguntas base que le tienes al entrevistado. Okay. ¿Y el tiempo de la entrevista? Miren, no puede ser más de, ya déjenme que yo tenía abierto aquí, actividades colaborativas. Esta es la de los grupos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Creo que posiblemente 7. 7 grupos. No puede ser de más de 10 minutos, me parece mucho. Intenten que sea entre 5 o 7 minutos. Bueno, como que 1 minuto por respuesta. Contabilicen eso. Bueno. Gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno. Profe, perdón, los entrevistados ¿tiene que ser alguien externo o pueden ser también de nuestro mismo equipo? La idea es que sea externo. La idea es que sea externo. Sí. ¿Alguien más? Profe, no le entendí, que puede ser alguien del externo equipo o externo. No, que sea externo, por favor, sí. Profe, lo que yo leí en la rúbrica ahí, esa grabación la podía hacer a través de una plataforma y grabar esa entrevista, por ejemplo, por un encuentro así como este, en una socialización. Sí, ustedes pueden usar Meet, pueden usar Zoom, que les permita grabar y luego descargar, ¿sí? Que les permita descargar para pasarla a YouTube. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a la primera pregunta con lo que vamos a hacer el cierre como de esta primera unidad de la normatividad. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de la actividad? Puede ser conceptual o práctico. ¿Con qué se van? Al conocer, digamos que toda la normatividad que nos acompaña hoy en la educación inclusiva. Catalina, adelante. Profe, buenas. En este aspecto, frente a lo que aprendimos, me queda muy claro que a nivel de normatividad, Colombia está a la vanguardia de las organizaciones mundiales que hablan frente a la inclusión. Colombia a nivel de leyes está a nivel, digámoslo así, cumple con todo, incluye a todo el mundo, entiende el concepto de inclusión perfectamente. Ahora, versus la realidad, hay una brecha enorme. Una brecha enorme al momento de aplicar esas leyes a la realidad. No podemos desconocer que diferentes gobiernos han intentado de hablar de inclusión y sobre todo, ¿cuál era el otro? Ay, se me fue el otro término, profe, el de inclusión y el otro cuando empezaron y metieron todos los niños de necesidades especiales a las aulas regulares. Por ahí se empezó. Sin embargo, no se tuvo en cuenta la preparación docente ni el objetivo de esa inclusión, ¿cierto? Entonces ahí fue donde empezó la ruptura con la escuela. Ahí fue donde la normatividad rompió con la escuela porque no tenía un objetivo claro que era la inclusión, sino simplemente meterlos y cumplir y cubrir a todos estos niños. Entonces, aún nos falta mucho frente a esa realidad y lo escrito. El concepto de inclusión hay que trabajarlo mucho aún desde las aulas, desde los docentes, pues se cree que inclusión es coger un grupito y que este grupito aprenda solamente y aceptar al niño diferente o pasarlo simplemente de grado, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro, con este curso pues me he motivado más a lo que hago dentro de mi aula regularmente, que es la inclusión,
¿cierto? Me gusta mucho promover la inclusión y desde que mi hermana me dio la frase de que la diferencia nos hace únicos y especiales ha sido mi lema. Y he tratado de que los niños comprendan de que no son iguales, que el tema de la Biblia de que somos iguales no es cierto, porque todos somos diferentes. Y hay que valorar la diferencia y de cada diferencia aprendemos. Bueno, la importancia de la capacitación, me parece que la capacitación docente no debe partir solamente de la iniciativa de los docentes, porque somos muchos los docentes que nos motivamos frente al tema y lo que tenemos que hacer es buscar externamente. No, eso debe ser una política nacional, que los docentes sean capacitados frente al tema de inclusión. Esta materia la deberían estar viendo todos los docentes, pienso yo, no solo en los que quieren una maestría, sino todos los docentes por obligación deberían estar viendo esta materia y comprendiendo qué es el tema. Y también noté con estas lecturas, también noto, y con lo vivido en las aulas, de que muchas veces esa inclusión que se hace diferenciada y que uno busca, o el gobierno busca arropar a esas minorías para incluirlas, darles como su lugar, a veces son mal aprovechadas por estos grupos. Entonces son exigencias más que todo económicas y se alejan de lo que es educativo, se vuelven las familias más buscando lo económico que lo educativo, ¿cierto? Aprovechándose de su situación de minorías para exigir derechos más allá de los otros y pasar por encima de los otros. Eso es como lo que me queda, le agradezco mucho. A ti muchísimas gracias, Catalina. Creo que está pidiendo la palabra, a ver, me voy a los participantes. Erika, adelante. Buenas noches para todos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Yo en realidad estoy bastante sorprendida porque cuando estuvimos realizando la matriz, pues noté con preocupación que hay muchas cosas a las que Colombia de repente no le da tanta trascendencia con el tema de inclusión, ¿verdad? En cuanto al hecho de hacer que las cosas se hagan realidad. Hay mucha normativa, como decía la compañera Catalina, pero a la hora de la verdad hay muchas cosas en las que estamos bastante atrasados respecto de otros países. Y me sorprende cómo en otros lugares, especialmente pues en el contexto europeo, se le da tanto valor a crear incluso dentro de las instituciones una sala de recursos exclusivamente para los estudiantes de inclusión educativa. De hecho, me llama la atención porque si de repente atendiéramos a los estudiantes de inclusión como enfocándonos en sus virtudes, ¿no? Las inteligencias múltiples de cada uno, las cosas serían diferentes. Y considero también que es muy bueno reestructurar el currículo desde el pregrado. Todas las licenciaturas a nivel nacional deberían tener ese enfoque de inclusión, no como una optativa, como se da en muchas universidades, sino realmente como algo obligatorio, porque a todos en algún momento nos toca. Cuando yo empecé a ver inclusión educativa ya en el sector oficial, vi lo difícil que es enfrentarse uno a niños con actividades tan diferentes. Incluso yo le di clases a un niño ciego hace más o menos unos 5 años y yo me sentía muy frustrada porque yo lo que podía hacer era solamente escucha en cuanto al inglés, escucha y habla, pero era muy complicado pedirle a un niño que actuara diferente sin tener como esos parámetros de Braille. Entonces me parece que deberíamos, entre muchas cosas y normativas, apuntar al deseo de que los pregrados en las universidades, el enfoque de licenciaturas también sea ese. Y me quedo muy contenta, no conocía tantas cosas de normatividad con el paso de los años y pues es una demanda ahorita, una exigencia y un reto para nosotros continuar. Muchas gracias. Gracias, Erika. Claro que sí, mira, es que esto no fue de hace 2 años, o sea, llevamos décadas, digamos que trabajando, o los gobiernos o las organizaciones internacionales trabajando en darle un lugar a todos, ¿cierto? Para que todos reciban una calidad, una educación de calidad, independiente cuál sea su situación, condición. Yo creo que es súper valioso lo que dices. Ya todos lo sabemos, o sea, desafortunadamente el país, si bien digamos que participa en todos esos escenarios internacionales, porque Colombia ha participado de todas las cumbres, de todos los foros, de todos los congresos, Colombia siempre ha tenido representación, la realidad
en el papel, uno siempre dice que el papel aguanta todo, ¿no? Entonces en el papel firmamos, hacemos parte de, pero realmente los resultados distan mucho de acercarnos todavía a un equilibrio o a una equidad que todos soñamos, ¿no? Yo creo que hay un reto muy grande de los profesores en este sentido y estoy de acuerdo contigo, ojalá los programas lo planeen y lo proyecten de esta manera, pero mientras eso se da, yo sí creo que hay una responsabilidad del docente y de un docente resistente al cambio, porque yo entiendo que yo no he trabajado para el distrito, para el gobierno directamente, pero sé que hay constantes capacitaciones, claro, son solo un grupo de docentes, no van todos, pero entiendo también por conversaciones con ustedes que la resistencia es mucha, ¿no? Y entonces uno se cuestiona y uno dice, bueno, están las políticas, me están capacitando, pero yo docente no quiero o me cuesta ceder, es bien difícil hacer así la tarea. Les cedo la palabra a Paula Andrea y luego a Ruby. Bueno, sí, como dije anteriormente y lo han dicho mis compañeras, hay una cantidad de políticas, ¿cierto? Lastimosamente Colombia se caracteriza por tener una de las mejores constituciones y una de las más democráticas, pero que no se aplica, ¿cierto? Usted decía, profe, ahora que los docentes no debemos de resistir, ¿cierto? De resistir a la capacitación y todo, pero más que nosotros como por iniciativa propia, que yo creo que son muchos, porque los que estamos en las aulas queremos que nuestros niños aprendan y que aprendan de verdad, que tengan un agrado por el conocimiento, ¿cierto? Y ya hemos reestructurado pues como esa educación bancaria, sino que se motiven a ese aprendizaje y vayan felices a la escuela, ¿cierto? Y también hemos avanzado en entender la diferencia, ¿cierto? Obviamente tenemos todavía mucho, ¿cierto? Son cambios de mentalidades y cuando son cambios de mentalidades, cambios de cultura, eso va paso a paso, eso es algo de larga duración, pero vamos en ese camino. Y también ahí yo me cuestiono, o sea, queremos la diferencia, hablamos de la diferencia, de respetar al otro, y yo me cuestionaba, pero ¿por qué con uniforme? ¿Por qué tenemos que decirle al niño que es que tiene que tener el chulito a la niña que combine con el uniforme? ¿Cierto? Porque tenemos que decirle unas cosas porque queremos ver como todo homogéneo. Entonces tampoco nos permitimos desde ahí, desde esas políticas, de esas escuelas públicas, mirar esa diferencia para reconocer al otro. Eso por un lado. También se ve la brecha entre ciudades, entre municipios de Colombia. Ejemplo, Medellín tiene la UAI, la Unidad de Atención Integral, que con los diferentes especialistas para atender las diferentes necesidades que tienen los niños. Tenemos ese apoyo, pero de todas maneras es insuficiente, ¿cierto? Es insuficiente porque nosotros en un aula tenemos 45 estudiantes. Como decía la otra compañera, uno se siente frustrado porque primero que todo no tenemos, o sea, entendemos el concepto, ¿cierto? Entendemos eso. Tratamos de tener la paciencia, de llevar al niño, de estudiar cómo lo podemos atender, pero son 45 estudiantes en el aula y un currículo que nos dice tiene que cumplir con esto, y yo entiendo lo que decía la compañera, me siento frustrado con este joven, este estudiante que necesita y de pronto tiene muchas potencialidades y yo no se las puedo descubrir porque es que tengo 45 en el aula. Sí. Entonces sí. Más que querer, o sea, los docentes yo sé que son muchos y esa es la resistencia. Cuando yo me acuerdo cuando se empezó la inclusión, decían, pero ¿cómo es que van a niños con necesidades especiales a la escuela? Yo tampoco lo entendía. Yo lo entiendo ahora, sí, está bien, están ahí, pero que tengamos el personal especializado para también atenderlos en unos espacios adecuados, o sea, que estén con nosotros, pero también ese personal especializado en braille, en esa cantidad de cosas, porque nosotros no nos podemos especializar en todo, o sea, un docente regular no se puede especializar en todo, ajá, para eso hay especialidades. Ejemplo, en mi colegio está solamente una maestra de apoyo para 800 estudiantes, ¿cierto? Entonces, como les decía en la primera intervención, necesitamos recursos, necesitamos voluntad política y necesitamos de docentes que a la vez que estemos en el aula
trabajando, capacitándonos por iniciativa propia, también docentes que nos movilicemos y exijamos, ¿cierto? Exijamos mejores condiciones, una educación de calidad, una educación que se invierta. Somos de los países que menos se le invierte a educación. Se paga casi el 50% del Producto Interno Bruto a la deuda externa y educación una minoría, ¿cierto? Entonces, si no entendemos que la educación es la prioridad, si no entendemos que el trabajo, ¿cierto? El trabajo, y nosotros como docentes estamos trabajando, el trabajo es el motor para el desarrollo de un país. Vamos a seguir solamente con las buenas intenciones de la cantidad de profes que trabajamos con las uñas, que llevamos los materiales, que llevamos las fotocopias, que nos trasnochamos estudiando. No, eso requiere de voluntad política. Obviamente aquí tenemos vemos, aprendemos que sí está la normatividad, la importancia de la educación, pero también requiere que nos movamos, como usted decía. Estamos en el lado del Samo, pero es que el mundo sigue en movimiento. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. ¿Quién continuaba? Ruby. Gracias, profe, por la posición. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, digamos que mi participación es frente como a la ambivalencia en la que se siente uno frente a tocar todas las alternativas. Yo quiero empezar por contarles que soy educadora especial. Digamos que mi pregrado, 20 años atrás, de haberlo culminado, fue una licenciatura en educación especial en donde se hablaba efectivamente de niños con necesidades educativas especiales, en donde esos niños con necesidades educativas especiales eran ciegos, sordos, síndrome de Down o quizás una parálisis. Y paré de contar, ¿sí? ¿Qué le veo yo ahora, profe? Y que de pronto me llena de motivación y me sigue encantando el tema, sigo, pero ahora que digamos que ya soy consciente, que ya tengo 30 años encima de estar en el aula, ahora que sí puedo hablar desde el qué hacer. Entonces, veo yo que eso que hablaba uno de inclusión, el papel aguanta todo, definitivamente. No es eso lo que vemos. A nivel internacional uno se da cuenta que no hay ningún país que haya logrado llegar como al objetivo al hablar de inclusión o de integración. Sí, no hay uno que diga, nosotros ya levantamos la mano porque ya lo logramos, porque no. Entonces, se coge uno de eso y ve que definitivamente está escrito, la normatividad está escrita, las condiciones se supone están dadas, pero finalmente, si dentro de lo normal, entre comillas, quien nos pone un currículo, por ejemplo, es una persona que está detrás de un escritorio y que nunca ha entrado a un aula. Porque uno se pone a ver y entonces la ministra o aquel que hablan de educación y que nos ponen frente a un currículo, nunca han estado en un aula. Entonces ahí sí, como uno dice, de pronto que la ministra venga, entre a mi aula a ver si puede con esto que está pasando. Los docentes, y no es si todos acá somos docentes, lo sabemos, no dejamos el trabajo en el colegio o en la universidad ¿por qué? Porque nosotros nos vamos para la casa, vuelvo y digo, no sé si les pasa a todos, pero hasta donde he escuchado, a la mayoría sí nos pasa, nos vamos y ya podemos estar en nuestras casas y nos acordamos de aquel niño que lloró toda la tarde. Yo hoy vi a Juanito como triste y siempre está alegre.
llega uno a contarle a sus hijos, no, hoy se me cayó este, o este tiene un problema, o este me contó que le pegaron, o este hoy vino sin comer, a este niño le di refrigerio y me pidió 3 veces más refrigerio porque no ha comido. Entonces, pues finalmente uno se carga de todas esas cosas. Siendo desde mi perspectiva, digamos, como educadora especial, ahora son más los retos, ¿sí? Pues porque finalmente está en la diversidad de cada uno de los estudiantes. Cuando yo planeo mi clase, profe, y hay veces me dicen, venga, pero ¿por qué se complica tanto? Yo soy profesora en este momento de preescolar, ¿sí? Y que ¿por qué me complico tanto? Si yo voy a enseñar la vocal A, profe, digamos, ¿me estarán escuchando? Sí, señora. Sí, compañera, bien Gracias. pueda. Gracias. Si yo voy a enseñarles hoy la vocal A mis estudiantes, profe, antes de preparar la clase, yo empiezo por pensar cuántas actividades me voy a inventar para poder lograr que al menos el 95% me logren entender. Pensando en que ese último 5 tendré que buscar muchísimas más alternativas, ¿sí? Pero para ese 95 al que le apunto, que debería ser el 100%, pero pues todos sabemos que uno nunca logra con ese 100%, pero para ese 95% y le voy a enseñar la vocal A, empiezo el títere, la arena, la plastilina, la gelatina, los palitos de paleta, los bombombunes, las etiquetas de las 11 que nos llevamos hoy. Entonces, no, también pida una bolsa de masmelos y entonces en los masmelos le buscamos la A. Antes de comérselos, hagan la A encima de la servilleta para podérselos comer. ¿Por qué? Porque es que yo digo, si tengo 25 estudiantes de preescolar en un grupo, son 25 actividades que yo tendría que pensar, porque es que son 25 diferentes, cada uno aprende diferente, cada uno, y muchas veces los profes creemos que solo hicimos una actividad, pero estamos inventándonos muchas, porque es que cada uno aprende diferente, cada uno tiene una problemática diferente, cada uno entiende diferente y desde su problemática tenemos que intentar buscar esa diversidad. Entonces, veo yo que el reto para todos los profes frente a esa diversidad, esa inclusión, es definitivamente el valor agregado que nosotros debemos poner, porque por más políticas que hayan, vuelvo y digo, el papel aguanta todo, pero sí debemos repensarnos en ese valor agregado que podemos dar los profes y que debemos acudir al llamado de las políticas públicas a que también vuelquen una mirada sobre el maestro para que no nos toque con las uñas, como dijo la compañera anterior, sino que finalmente, venga, tengamos ese apoyo que definitivamente sí requerimos. Muchas veces buscamos ese apoyo pedagógico en el psicólogo, en el orientador, en el docente de educaciones, de necesidades educativas especiales, pero muchas veces esos compañeros, sin no queriendo darles la culpa, pero entonces sí nos dicen, venga, ¿a quién necesita que le apoye? O deme una lista de los niños que usted necesita de apoyo. En ese momento veo yo que también es exclusión, porque es que todos necesitaríamos de ese apoyo. Lo primero que yo le digo, ¿a quién necesita que apoye? A mí. O sea, yo soy la primera que necesita de ese apoyo. Yo soy la primera que necesito que me incluyan, ¿sí? Dentro de todas esas situaciones. Entonces, de pronto, lo tomo yo dentro de que el reto es enorme. Ajá. Empezando porque no solo tenemos que tener en cuenta a nuestros estudiantes, sino sus familias. Yo, por ejemplo, digamos, este año tengo una niña oyente
súper pilas, súper activa, bueno, pero resulta que ese apoyo, y más ahorita trabajando virtualmente, ese apoyo en la casa no ha sido, no había sido pues tan, ¿cómo se llama? Efectivo. Tan efectivo, tan productivo. Pues resulta que un día se me ocurrió citar a los padres, los papás son sordos, juntos. La niña es oyente y los padres son sordos. Y obviamente que yo daba mis indicaciones, el grupo del WhatsApp, las reuniones, y dentro de todo nunca se me ocurrió preguntar a ver si es que alguien de los papitos tenía alguna discapacidad, profe. Pues imagínate, ya vamos terminando el año y hasta ahora me vengo a enterar que los papitos son sordos. Sí. Pues claro, yo culpando a la niña, o no a la niña, a su familia, por no tener el apoyo que yo requería, digamos, o que me parecía pertinente, pero nunca me puse a pensar en su familia. Y date cuenta que ahí eso también es exclusión o inclusión o diversidad, o pues como se le pueda llamar. Entonces, veo yo que sí son muchísimas cosas en las que todos debemos estar pues compaginados y aunados para pues lograr los objetivos. Vale, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que al escucharte muchos nos sentimos como identificados en algún momento, ¿no? Del escenario educativo. Creo que todos hemos pasado por allí. Yo tuve en pregrado un estudiante ciego y uno sordo. Y claro, uno mejor dicho, se confronta como, no solo como educador, sino como ser humano. Y yo creo que vale la pena, ojalá todos pudiéramos tener la experiencia, porque creo que uno aprende, claro, si uno tiene abierta la mente, uno aprende tanto de ellos, de sus maneras de ver el mundo, de sus cosmovisiones, creo que es súper valioso. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? A ver, ¿quién tiene la manita? Erika, ¿tú quieres volver a tomar la palabra o te quedó la manita levantada? Bueno, creo que le quedó la mano. Me quedó la manito levantada, profe. Listo. ¿Alguien más que quiera participar? No hemos escuchado a nuestros compañeros. ¿Qué aporte quieran realizar? Profe, buenas noches. Dale, adelante. Solamente un aporte que me parece, pues desde que iniciamos el tema de la inclusión y siempre se ha venido trabajando, pues pienso que nos pasaba a todos los docentes el tema de inclusión, solamente tener en cuenta a los niños sordos, los niños ciegos, los niños con dificultades en aprendizaje, para leer, pero pues yo creo que ahorita con todo lo que ha pasado en la pandemia, pues hemos reconocido otras problemáticas que a veces también son de la inclusión, ¿no? O sea, sí. Yo por lo menos soy trabajadora social y ya con este tema de esta asignatura aún más ahondar, siempre ha sido como defensora de esa parte de aquellos niños que por todas sus problemáticas sociales que viven en su familia o en su medio social, pues de una u otra forma son excluidos y que a veces uno como docente desconoce todo ese tipo de problemáticas que a veces mide los niños, como decía la compañera, y hace guías igual para todos sin saber cuáles son las dificultades de fondo que tiene el estudiante. Entonces, personalmente, pues a mí la parte de esta asignatura me ha ampliado y me ha dado como la razón en que realmente sí tenemos excluidos a muchos niños y a veces no conocemos, no acabamos de conocer a nuestros estudiantes y a veces pues solamente nos centramos en la parte de lo que decía la profe, la nota, pero hay que ir más allá de esos niños y esos estudiantes para que realmente sean incluidos y no excluidos dentro de todo ese contexto social que viven diariamente y que a veces uno como docente desconoce. Era eso, profe. Totalmente de acuerdo contigo, colega. Yo también, no sé si recuerdas, soy trabajadora social y creo que a nosotros nos mueve mucho este tema, ¿no? Nos toca la humanidad. Yo siempre he dicho que es mejor tener buenos seres humanos que gente muy pila. Entonces, cuando uno logra a alguien en alguno de los comentarios que ya hice en el foro que ustedes no han podido ver,
les decía que en un país con tantas desigualdades como el nuestro, con tantas carencias, con tantas situaciones, digamos que abismales que nos separan del querer ser, nosotros somos como un rayito de sol, ¿no? Como una luz de esperanza y por eso para mí es tan importante el tema de la vocación, ¿no? O sea, no solo el ser profesional, sino esa vocación y ese sentido que le da a uno el querer acompañar a otro en su proceso de aprendizaje, entendiendo que ya la educación, obvio, no es yo imparto y yo enseño, sino yo acompaño en ese proceso, ¿sí? Y yo permito que ese otro aprenda a ritmos totalmente distintos, que creo que es una de los pues digamos que también de los grandes retos que tenemos cuando tenemos tantos estudiantes, ¿no? O sea, tú tienes 45 minutos para enseñar algo, pero seguramente en esos 45 no sé cuántos te cogieron el hilo y con nosotros tendrás que hacer monitorías, tutorías, bueno, y demás. Entonces, muchas gracias por tu aporte. ¿Quién quiere tomar la palabra? Quizá ya concluyendo para dar cierre, no demorarnos tanto. Creo que se han hecho aportes muy, muy interesantes. Pero yo sí quisiera escuchar a un compañero. A ver, ¿quién será? Profe, Dale, dale, Juan Diego. a mí me queda, y como conclusión, en uno de los aportes, incluso lo coloqué en el foro, y me parecía muy bonito, es que incluir no es solamente tener dentro del aula, sino dar una atención con calidad. A mí me parece, y de pronto tomando, ahorita me acordaba cuando hablaba la profesora que también es docente, se me olvidó, maestra como de apoyo, ¿cierto? O tiene como esa especialidad. Y yo lo tengo a colación porque desde que yo estudié en la normal, había un grupo de sordos y no me gustaba ir, a mí no me gustaba ir a hacer práctica. Yo siempre peleaba con la profesora de práctica para que no me mandara, prefería que mandara para primero, pero que no me mandara para ese grupo, me parecía súper difícil. Y esta materia la cogí como un reto, porque siempre era muy, muy apático a la inclusión, porque yo me sentía, no sé, como incapaz de atenderlos. Pero a medida que uno va trabajando, ve que a uno le va tocando. Y no es que uno quiera, sino que es que le toca y uno no los puede excluir. Pero siempre me he dado la pela o me he puesto la tarea de que si están en el salón tienen que aprender o tienen que hacer algo desde sus capacidades. No venga raye porque eso usted no sirve sino para rayar. O juegue con fichas porque no sirve sino para jugar con fichas, sino venga, venga con lápiz, venga aprenda, venga haga. Y me tocó un niño con síndrome de Down. Hace 2 años tengo un niño con síndrome de Down y yo era muy apático, muy, muy apático. Y el niño me cogió mucho cariño y aprendió muchas cositas, pero es porque siempre uno tiene que como que darles. Entonces a mí en esa materia es un reto, ¿cierto? Y aprender. Y estoy muy contento porque veo que las cosas es para aprender y para no formarse, porque para eso venimos a estudiar, no por ganar una nota y sacar un cartón, sino que yo siempre he sido, si yo estudio es porque debo aprender algo, que me quede para la vida y que lo pueda poner práctico en mi quehacer como docente. Eso me queda, eso me queda de lo que vamos, es que si los tengo en el aula es para que aprendan, no solamente por tenerlos y porque no, es que sí estoy en inclusión, pero ahí está casi que estorbando. Entonces, hacía referencia a lo de la maestra de apoyo, es porque muchas veces los maestros de apoyo, sin ofender a nadie, los que tengan el título y se desenvuelvan en este cuento, es que muchas veces lo hacen, pero no lo hacen como con cariño, sino por cumplir o por llenar reportes de que sí lo estoy haciendo. Así es la maestra de apoyo que nosotros tenemos. No siempre es hagan ustedes, y eso les toca a ustedes, sino pero venga, orienten, no digan no, hágalo usted. El PIA, el TUAR, siempre es ella, háganlo, hay que cambiar esto, pero ella nunca nos muestra, no, cámbienlo ustedes, háganlo ustedes. Entonces, muchas veces tenemos, o algo coloquial que decimos los países, una cosa dice el cartón y otro el que lo posee. Entonces, muchas veces no ponemos en práctica lo que aprendimos, lo que vimos en la universidad, lo que a veces nos toca. Entonces, ya eso como solamente esa reflexión, que a veces tenemos que hacer esto es como más vocación, con amor, con dedicación, con servicio por el otro. Gracias, Muchas profe. Gracias, Juan Diego, claro que sí. Bueno, espero que esto te siga atravesando y que siga como moviendo esos hilos en ti y te permitan, digamos, que desde el querer y desde el sentir, hacer parte a tus estudiantes siempre como con más deseo. Josué, adelante.
Bueno, pues no, me animo a ir con lo que menciona Juan Diego. Pues no voy a pensar tanto en participar, pues porque ya se ha hecho casi todo. Eh, no, pues lo que yo digo en el pregrado, cuando yo soy licenciado en educación física, entonces cuando en el pregrado nos tocó ver la lectiva casi a final, casi que obligatoria esa lectiva era ir a trabajar con población, ¿sí? De inclusión. Bueno, en fin, la historia fue que me tocó ir a una fundación, o sea, pues tenía que cumplir cierta cantidad de horas y a mí me daba mucho miedo porque no sé, o sea, yo digo que ahorita, inclusive la vez pasada estaba mirando sobre ahorita la ley educativa ya pues para pregrados y ya que es obligatorio que se vea este tipo de áreas y materias en todos los pregrados y más en el tema de docencia. Pero a mí me da mucho miedo y lo que yo quería decir ahorita de pronto, Juan Diego, no sé si lo alcancé a entender por ese lado, y es que uno a veces en el pregrado hay mucha teoría, ¿cierto? Entonces tú ves mucha teoría, muchos autores y entonces uno allá en el pregrado ve que, mejor dicho, las fases de crecimiento, los ritmos de aprendizaje, estrategias, mejor dicho, no, una cosa muy maravillosa, la verdad, que dice, uy, esto es, mejor dicho, pero cuando nos toca la realidad, creo que ahí es otra cuestión. Tú puedes tener toda la teoría que tengas, tú puedes tener, pero si no está la experiencia, entonces ya es otro cuento. Y yo en mi ejemplo lo colocaba en el foro, por lo menos hace 3 años me tocó trabajar con grados primeritos, que es una bendición, pero 40 niños de 6 años, 7 años, mejor dicho, que uno llega y dice juego y esos niños se desaparecen, se van, porque para ellos el juego y salir pues al patio, eso es una emoción, o sea, eso es, sí, y tome que me llegó una niña en silla de ruedas y yo decía, o sea, aquí hay, o sea, uno puede tener las estrategias, tú puedes ser el mejor dicho, el más creativo, el más, pero ahí se cae la teoría, ahí se cae la teoría y entonces es cuando uno dice, o sea, yo no puedo sacar a esa niña de la silla de ruedas, o sea, yo tengo que tratar de trabajar con ella, pero entonces yo decía, ¿cómo controlo los otros 38, 37 angelitos? Y decía, uy, esto es tenaz, esto es otro ritmo y otra cuestión es la teoría y vuelvo y lo repito, una cosa es lo que uno ve en la teoría, ve en la inclusión, ve de las políticas internacionales, Sí, políticas claro. nacionales, distritales, todo lo que tú Advirto. quieras. Tú lo tienes todo. Tú abres y lo sabemos. Ahorita con la matriz decía, hay de todo, de lo que tú quieras, internacional, nacional y distrital, porque eso lo tenemos. Pero tú cuando ya estás en la realidad ya, ahí sí dice como puro trabajo de campo, ahí se cae ya por su propio peso. Y entonces, pues bueno, ¿no? De todas maneras, yo creo que la materia nos ayuda bastante y ahorita por lo menos lo que le digo, a uno le da otra perspectiva porque uno ya llega ya al colegio, yo llego y veo a estos niños como con otros, o sea, ahí sí como dice la vocación, ya los veo como con otros ojitos y digo, oiga, qué chévere, con eso puedo hacer muchas cosas. Puedo, pues sí, las herramientas, las estrategias, miramos cómo trabajamos con este tipo de población y cómo los incluimos a las actividades y es lo que siempre pensábamos nosotros y eso también, yo creo que todo lo vimos en el pregrado y es que cómo incluimos al resto del grupo a las condiciones de este ser humano, ¿cierto? Entonces, para que ellos sientan, por lo menos si tenemos una persona pues que la visión, pues trabajamos con el resto del grupo, entonces vendas para que entiendan qué es lo que está viviendo ese compañerito. Y eso es muy bonito, pero pues lo vuelvo y lo repito, a veces la teoría, toda la teoría está, todo lo tenemos, pero cuando ya tenemos la realidad, creo que es otra cuestión muy diferente. Y no, pues bien, esta materia es excelente y realmente, así como pues cada uno de los que me está escuchando, creo que el docente en este momento como guía somos los que realmente damos la importancia de esa materia que estamos, de los que me estén escuchando, no sé, trabajadores sociales, docentes de sociales, matemáticas, lo que sea, pero pues uno como docente es el que le da como ese plus, ¿cierto? O sea, que ahí sí como dice, los niños se enamoran no de la materia, sino de su profesor. Entonces, pues sé que nos toca a veces duro y las estrategias, si no tenemos ni siquiera infraestructura, pues porque en mi colegio, pues yo también soy sector oficial y creo que ningún colegio oficial tiene infraestructura para recibir población en inclusión, pero pues ahí estamos, ese es el combate que vivimos cada día pues los profes somos los que le ponemos ahí sí como dice el pecho a la Sí, marea. es Entonces, pues verdad. excelente, ¿no? Excelente esto y chévere estos diálogos y
Y mira que uno, lógicamente, decía la compañera, uno aquí estamos mirando pantallas, pero uno dice, oiga, qué chévere, mire, escuchamos gente de Medellín, gente de muchos países que vivimos una realidad muy similar, ¿cierto? El tema de los recursos, el tema de infraestructura, y que nos toca colocar ahí al pecho. Entonces, pues yo lo coloco aquí en Bogotá, pero pues me encanta escuchar a todos esos compañeros y ahí sí, como dice, todas estas experiencias que se ven por medio de este tipo de formación. Sí. Muchas gracias. A ti, José, por tu participación. Creo que Ruby, ¿volviste a levantar la manito? Sí, profe, es una acotación chiquitita. Dale, tranquila. Bueno, digamos que ahorita escuchando a los compañeros desde que empezó el primer compañerito a hacer pues como su aclaras, como su intervención, no hay nada más fácil, compañeros, que enfrentarse, se los digo yo pues desde mi quehacer. Vuelvo y les digo, yo soy educadora especial y nunca he estado en un aula de educación especial. O sea, solo niños de inclusión, no. Toda la vida elegí estar en un aula regular porque los retos a los que uno se les mide son mayores, ¿sí? Finalmente, si tú estás en un aula de solo inclusión o solo chicos con las NET, entonces, pues tú sabes a qué te le mides. ¿Qué pasa cuando no? O a lo que hablaban del miedo a enfrentarse a esto, el miedo a enfrentarme a un sordo, a un ciego, a unos, como, bueno, como sea. No hay nada mejor que ponerse enfrente de ellos para que te enseñen. ¿Sí? Tú no vas a enseñarles, tú vas a aprender de ellos. Si tú vas con ese valor agregado de querer aprenderles, muy seguramente lo vas a lograr, porque finalmente son ellos los que te enseñan a ti. Sí, yo en aula regular con niños se supone dentro de lo que cabe los normales, no los llamaría así, pero pues dentro de lo que cabe los normales, tienen muchísimas diferencias. Miren, entre la diversidad, nosotros estamos hablando del ciego, del sordo, del que tiene, el que está en silla de ruedas o el que, bueno, cualquiera de esas, pero ¿en dónde está el niño maltratado? Que también está ahí dentro de eso y que él obviamente no muestra esa falencia. ¿En dónde está el chico gay? ¿En dónde está el chico que no tiene padres? ¿En dónde está el chico que económicamente está atravesando necesidades enormes? Ay, sí, discúlpeme que lo diga así, pero finalmente el cabezón, el orejón, el que molestan por la nariz, el que, bueno, todo eso, y que están calladitos ahí, sumisos, y que no los vemos. Ellos, esos chicos, ahí es donde está esa diversidad y ahí es donde a nosotros debemos ponerle el ojo a que todos, cada uno de ellos son un mundo diferente y que definitivamente a donde le debemos apuntar es que esas políticas públicas abarquen a que el ser es individual y cada uno necesitamos de una forma así. Los profesores dirán, no, pero pues esta profe está loca si cree que es que de encima que tenemos 40 estudiantes, entonces nos toca, tenemos 40 estudiantes y nos toca pensar en una clase 40 clases diferentes, entonces pues de pronto en ese sentido es a donde yo voy, a que ellos nos enseñan. Si nosotros nos permitimos que sea el estudiante el que nos enseña a nosotros, muy seguramente, perdón, aprenderemos que son mayores las enseñanzas que el pregrado, que la universidad, que la especialización, que la maestría, porque todo esto nos da bases para conocer otras opiniones, pero Sí. finalmente el que nos enseña es el estudiante. Gracias, profe. Dice Catalina, y con esto cierro, digamos que este espacio de participación. Por eso es importante entender que la inclusión es aceptar que todos somos importantes, diversos y diferentes. No solo nos referimos a los de necesidades educativas. Por eso hablamos de educación para todos, ¿sí? Para todos. Yo digo que finalmente cada uno de nosotros tiene su relleno en distintas formas, áreas, no sé. O sea, yo, por ejemplo, soy súper negada para las cosas
manuales, me gustan, pero yo soy súper tronca, entonces digamos que a mí el profesor de artística en primaria, yo quedé traumada porque yo recuerdo que el trabajo final era un dibujo, él dejó 2 dibujos, me acuerdo que yo dibujé un gallo, era un gallo, el otro no me acuerdo, y para mí el gallo había quedado hermosísimo, les estoy hablando estaba en tercero de primaria. Y para el profesor no, para el profesor yo no me saqué excelente, en ese momento era excelente, bueno, aceptable, insuficiente. Y me colocó B y yo dije, no, es que yo no soy buena para esto. Y jamás, miren, a mí cualquier cosa que me digan de crear con mis manos, de dibujar y eso, no es algo en lo que yo me sienta cómoda, ¿no? Y quizá fue eso, un docente que no vio que me costaba y que yo había dado lo máximo de mí en ese ejercicio, cambió mi percepción frente a las manualidades, por ejemplo. Ahí de pasada dice catarsis, ya lo perdoné y todo, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Quiero recordarles entonces en qué quedamos. Aquí por el chat me confirmaron que en el aula decía que 20 minutos, realmente 20 minutos es mucho para la entrevista. Les estoy diciendo que la entrevista oscile más o menos entre 15 y 10 minutos por grupo. ¿Listo? Recuerden que no pueden ser ustedes los entrevistados. Recuerden que deben anexarme también el guión base de las preguntas. Importante que ustedes salgan en el video, que yo los pueda identificar. Eso también es importante. ¿Qué más sería de la entrevista? Y nada, disfrútenla. Creo que escuchar a otros y saber lo que otros hacen vale la pena, reconforta. Quiero mostrarles cómo están organizados los grupos al momento de hoy. A ver, cierro los mensajes. Un grupo 1, Juan Diego, Rita, Laura, aquí queda un cupo. El grupo 2, que es el único que está completo, está John, Lady, Juan Pablo, Almer. El grupo 3 está con Judith, Catalina, Paula, tiene un cupo. El grupo número 4 estaría Lozano Forero Janet, estaría Karen, solo hay 2 personas allí. El grupo número 5 sería Juan Felipe, Paola y Alba. El grupo número 6, Ana Milena, Olga Lucía y Josué. Me preocupa un poco, hay representante del grupo número 4, en donde solo hay 2 estudiantes en este momento. Sí, señora, estoy yo. ¿Sí? Ok. Yo también estoy. Perfecto. ¿Ustedes tendrían problemas si el grupo solo llega a quedar de a 2? Por No, mí no hay profe. ningún inconveniente. Perfecto, listo. Profe, Esperemos. perdón, yo todavía Pero no tengo faltan grupo, integrantes. ¿podría estar ahí? Bueno, pues es que hay varios grupos que solo tienen 3. Mire, el grupo 1 solo tiene un integrante, el grupo, tiene un cupo, el grupo 3 tiene un cupo, el grupo 4 tiene 2 cupos, el grupo 5 tiene un cupo y el grupo 6 tiene un cupo. Entonces, No sé, importante. las compañeras Janet y Karen, si podría participar de ese grupo, ¿les parece? Claro que sí. Por mí también está bien. Perfecto. Sí, no hay Ok. problema. Por favor, Gracias. se matriculan y con eso, pues digamos que podemos seguir. Porque claro, solo hay 18 de 25 estudiantes. Profe, nosotros somos 4, el grupo que le ha comentado. A ver si nos Sí, podemos ya ahorita inscribir lo en voy el a grupo crear, aparte. por eso te dije. Bueno. Bueno, gracias. Bueno. Profe, una preguntita que no me quedó clara. Dime. Usted, el escuchar a último que usted dijo, de 10 a 15 minutos la entrevista. Sí. Sí, Porque sí, usted sí. había dicho al principio de 5 a 7, entonces ya la Sí. cambiamos de 10 a 15. Ya la corregí. Sí, sí. Lo que pasa es que en la plataforma me escribieron que decía 20 minutos. Eso es muy extenso para ustedes, para el mismo entrevistado. Entonces la vamos a dejar de 10, mínimo 10, máximo 15 minutos. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Profe, ¿y por qué no Dime. lo dejamos en 5 o 6? Es que es muy largo, 10 minutos es una novela. Pero es que son 5 preguntas.
Entonces, intenten llegar a 10, bueno. o sea, no Por pasa eso, nada, ¿sí? profe, perdón, yo también intervengo ahí. Me parece que si fuera usted, no sé, usted ha sido muy flexible, a ver si de pronto considera, usted había dicho que máximo 7 minutos al principio, ¿cierto? Entonces, Sí. considerar de 7 a 15, el que se demoró los 10, ¿Listo? maravilloso, el que se demoró los 7, bien, pero o sea, como tener el rango de 7, porque tú lo habías analizado así, o sea, mínimo son 1 minuto por pregunta, minuto y Sí. medio. Si se extendió, pues que no esté uno sufriendo, pero uno ¿Listo? tampoco tener que extenderla, tan horrible. Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Que ustedes tienen 5 preguntas y es posible que les surjan otras con las respuestas que dé el entrevistado. Entonces es por eso, pero sí, me parece justo de 7 a 15 minutos entonces, ¿vale? ¿De acuerdo todos? Gracias, Igual creo profe. que Sí, todos sí, sí, debemos sí. intervenir en la entrevista, Sí, ¿no? señora. Claro, es que ustedes tienen que Ok. hablar, tienen que hacer Muchas conclusiones. gracias. Bueno. De mi parte, eso sería nuestra reunión de hoy. Estaré pendiente de lo que necesiten. Si quieren compartirme las preguntas, no sé, por WhatsApp me las pueden enviar si quieren para revisarles el guión, como quieran. Si no, si consideran que ya todo lo tienen muy claro, pues perfecto, adelante con su ejercicio. Y lo que les digo, espero entonces... ¿qué les iba a decir? Entregarles el foro, esperaría yo mañana en la tarde-noche haber terminado, ojalá, ojalá, ojalá. ¿Listo? Un abracito para todos, un feliz descanso y un resto de semana muy bonito. Muchas gracias para todos y a usted, Gracias, compañero. profe. Feliz Profe, noche para gracias. todos. Feliz noche. Gracias, Gracias. profe. Muy amable. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Bendiciones.